es un plan nacional de evangelismo para motivar, capacitar y movilizar a todos los santos para dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Y nos referimos a desarrollar una cultura de discipulado. Lamentablemente, a través de los años hemos separado, departamentalizado, por decirlo así, lo que es el evangelismo y el discipulado. Y la verdad que son dos elementos que van dentro de una misma misión, dentro de un mismo trabajo, dentro de un mismo objetivo. Siguiendo el ejemplo de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, descubrimos que no era que lo uno es más importante que lo otro, sino que realmente tiene que haber un compromiso. Nuestra mentalidad tiene que cambiar y pensar que lo que el Señor Jesús hacía era identificar, reclutar y capacitar discípulos, o sea, seguidores de Él. Y el Señor Jesús es nuestro mejor modelo de cómo desarrollar una cultura de discipulado en nuestras iglesias. No ha fallado, porque en las iglesias hemos creado programa para el hombre, programa para la mujer, programa para los niños, programa para evangelizar, programa para educación cristiana, una serie de programas. Y no se trata de programas, se trata de personas, se trata de familias, se trata de vecinos, se trata de familiares, o sea, de gente, de tener una mentalidad y un corazón para las personas, así como lo tenía Jesús, y buscar a las personas. No es invitarla a programas, sino entregar mi vida para ayudarles primero a ser seguidores de Jesús y luego a ser verdaderos discípulos. Así que nuestros hermanos del equipo están desarrollando estos webinars, y voy a pedirle ahora a nuestro querido hermano David Hernández, no sé si ya está por ahí, espero que sí, porque si no le va a tocar doble al hermano Víctor, o triple, pero a nuestro hermano David Hernández, para que comparta con nosotros en esta mañana de qué se va a tratar el modelo de Jesús. Hermano David, ¿está ahí? Adelante. Aquí estamos, hermano. Buenos días. Gracias. Sí nos escuchan, ¿verdad? Adelante, hermano. Sí, okay. Adelante. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, hermano. Pues interesante la canción que escuchamos de América Latina. Es motivante y nos recuerda el papel que tenemos que llevar a cabo como iglesia. Vamos a hablar efectivamente, así rápidamente, amados hermanos y pastores, del modelo de Jesús. Un modelo que ustedes conocen y que han leído a través de su estudio en el Nuevo Testamento. Jesús fue un hombre que cambió los paradigmas de la enseñanza y la forma de poder compenetrarse con la gente, en este caso con sus discípulos al principio y posteriormente con más personas que fueron parte del ministerio de Jesús. Los tiempos cambiaron, pero el modelo no. ¿Y cuál es el modelo de Jesús? ¿Cómo podemos nosotros aprender acerca de este proceso del maestro sencillo y práctico? Bueno, hay ciertas características que debemos tomar en cuenta. Jesús era un hombre de intenciones, es decir, siempre tuvo la intención de estar cerca de la gente y de entablar un diálogo con ellos. Siempre en su plática del maestro ayudaba a los demás que le escuchaban con esa claridad en relación a su vida, a cómo responder a la invitación a conocer el reino de Dios. Y vemos cómo Jesús ahí en Marcos capítulo 3 recluta a 12 hombres, asegurando su llamado y asegurando la respuesta de ellos. Era un momento especial, un llamado a conocerle, a él, que se traduce en evangelismo seguramente, y es así que Jesús evangelizó a estos 12 hombres para que ellos tomaran el reto y el desafío de transformar al Imperio Romano posteriormente. Había un llamado a estar con él, había un llamado a ser entrenados y había un llamado a ser enviados. Y todo esto relacionado con el evangelismo, porque una persona que decide evangelizar a otra
necesita conocer estos principios fundamentales así rápidamente para saber qué está haciendo, por qué lo está haciendo y por qué es importante llevarlos a cabo. Entonces hay algunos principios interesantes. El principio de la selección, por ejemplo, en este caso, el Señor seleccionó a 12 hombres y Jesús fue donde ellos estaban, los buscó, habló con ellos, entabló un diálogo, y esto nos invita como iglesia a cumplir nuestro llamamiento. Mateo 28. Id y haced discípulos. Entonces Jesús los seleccionaba, les echó el ojo a estos hombres y dijo, estos son los buenos. Entonces él fue con ellos y entabló un diálogo. Pero también el Señor se asoció. Al reunirse con ellos, empezó ese entrenamiento. La evangelización personal nos hace permanecer con la persona a la cual nosotros hemos seleccionado para hablarle de Cristo. Cuando le echamos el ojo a un amigo, a un vecino, a un pariente, vamos a estar con él, nos vamos a relacionar. Esto es muy importante porque lo hizo Jesús con sus apóstoles y se relacionó con ellos. Qué difícil es llevar el ministerio cuando no nos relacionamos con las demás personas. El pastor debe ser una persona que se relaciona. El maestro de Biblia debe ser una persona que se relaciona con sus alumnos o con sus discípulos. Los diáconos, el liderazgo de la iglesia debe aprender a relacionarse con aquellos que está entrenando. Entonces, muy importante, Jesús asoció con ellos, se relacionó y estuvo permanente. En tercer lugar, Jesús exigió consagración. Obviamente, Jesús era un hombre consagrado al Padre. El evangelista debe ser una persona obediente y consagrada, sabiendo que la visión que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón de alcanzar a otras personas para Cristo va a tener resultados, pero debe estar ahí firme, debe estar consagrada al Señor, apartada en ese momento especial para querer obtener resultados. Cuando una persona está delante del Señor y le pide dirección para alcanzar otra persona para Cristo, él debe esperar resultados. La consagración, la obediencia, el momento oportuno va a ser muy importante para poder alcanzar el objetivo. Y por supuesto, tanto los apóstoles, los discípulos, como uno mismo, necesitamos ese tiempo de devocional, de conocer al Señor, de estar consagrados para entender cuál es el plan de Dios. En cuarto lugar, había una comunicación de Jesucristo con los apóstoles. Esa comunicación era de diferentes formas. Una tarea evangelizadora es esa tarea que reconcilia al hombre con Dios. Es decir, cuando nosotros comunicamos el Evangelio de Jesucristo, estamos comunicando las buenas nuevas. No solamente lo hacemos desde la perspectiva bíblica, es decir, a anunciar el reino de Dios, sino también nos comunicamos con la persona o las personas que les estamos hablando. La comunicación debe ser efectiva, debe ser certera, debe de ser sencilla para poder persuadir el corazón de los hombres. Jesucristo comunicó el Evangelio de una forma clara y de una forma específica. Esa comunicación de Jesucristo con los demás le llevó a ser una persona de relaciones. Cuando entendemos este proceso de Jesús, este modelo, vamos a ver que sí necesitamos relacionarnos con los demás. En quinto lugar, o el quinto principio que Jesús practicó fue la delegación. El Señor instruyó, el Señor llamó, instruyó, el Señor preparó, el Señor delegó. Jesús enseñó a evangelizar, lo vemos en Mateo 21. Dio órdenes específicas. La iglesia hace y debe llevar a cabo el ministerio. ¿Quién es? La iglesia local. Hace un rato se mencionaba Efesios capítulo 4. Dice 4, 11 y 12 que el Señor dio dones. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que el pastor es un entrenador.
El pastor debe ser un evangelista y no salirnos por la tangente en donde pues yo no tengo el don de evangelismo, simplemente tengo el don para pastorear. No, el pastor debe aprender a evangelizar, aprender a relacionarse con las personas que están a su alrededor y entrenar a los demás para llevar a cabo ese evangelismo. Si queremos ganar a uno para Cristo, cada uno gane uno, debemos enseñar cómo. Entonces Jesús delegó ese trabajo, les enseñó. Entonces nos enseña que la iglesia debe aceptar ese desafío. La iglesia debe tener la intención clara de evangelizar los miembros y los no miembros. Es decir, toda persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo es un discípulo en potencia y debemos de ver a toda la iglesia desde la perspectiva del discipulado. Entonces podemos decir que cada creyente es o debe ser un evangelista. Y un evangelista debe estar preparado porque se va a reproducir, va a tener discípulos. Y qué hermoso es ver a una persona que trabaja con 2, 3 amigos, vecinos o familiares que está discipulando y que es su pasión y que esto lo toma como ese deber al amor de Dios, a la obediencia a la palabra y al mandato de Mateo 28, 19 y 20. Hay otras 3 características que Jesús practicó, que las menciono rápidamente. La demostración, Jesús demostró cómo se hacían las cosas y él modeló. En séptimo lugar, la supervisión. Jesús supervisó el trabajo de los apóstoles cuando los envió, cuando ellos regresaron, cuando dieron su informe, se regocijaron. El Señor les dijo lo que sí había que hacer, lo que no había que hacer. Es decir, era una coinonía entre Jesús y sus discípulos para hacer el trabajo evangelístico y misionero. Y por último, la reproducción. Iba a haber fruto, más fruto y mucho fruto. Ese principio en el evangelismo en donde cada iglesia y cada pastor debemos tomar en cuenta para saber que cuando la iglesia se dispone a evangelizar, va a haber fruto. Esperemos fruto siempre. Es como aquel pastor que prepara el sermón y va a predicar cada domingo. Si no vamos con la idea o con la visión de Dios de esperar fruto en el sermón o en el culto, va a ser lo mismo igual que el evangelismo. A veces hablamos, pero hasta ahí. No, hay que esperar fruto, que haya reproducción, que haya gente que se esté convirtiendo al Señor. Y entonces esa cultura de discipulado, ese proceso que vamos a llevar a cabo posteriormente, después de hablar de Cristo, nos va a llevar a levantar una cosecha abundante. De eso se trata. Jesús en su ministerio, en estos 3 años y un poco más que utilizó para predicar el evangelio, fueron suficientes. Se dice que Jesús le predicó a multitudes, a mucha gente, pero preparó solo a 12 para conquistar al mundo posteriormente. Este es un modelo que el pastor puede seguir o el discipulador puede seguir en este caso para alcanzar a los más para Cristo. Cada uno gane uno. Aquella persona que fue ganada y que ha tenido un encuentro con Jesús, se le debe invitar y se le debe enseñar cómo ganar a otro y así sucesivamente. Si esto lo llevamos a cabo, será una bendición poderosa en los próximos meses en la iglesia de Cristo, el ver cómo la iglesia crece. Un avivamiento es cuando la iglesia crece en gente que se convierte al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios. Vamos a ver otro modelo más en este momento, el modelo de Pablo con nuestro hermano Víctor. 3 cosas son las que yo anhelo, decía San Agustín. Una era caminar con Jesús, la otra era ver a Roma en sus días de gloria y la última que él decía era ver a Pablo predicando. Y es que Pablo ha sido pues el que ha estructurado básicamente toda la teología de la iglesia cristiana, nuestro grande referente, los que predicamos constantemente de sus cartas. Así es que
es un referente. Tenemos que ir con él constantemente para decirle, oye, ¿cómo nos aconsejarías en esta situación? Pero no vamos a complicar mucho este asunto porque vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacerlo simple. Y así como decía San Agustín, me gustaría ver a Pablo predicando, pues a mí en lo personal, yo me haría la pregunta, ¿cómo Pablo evangelizaba? ¿Cómo le hacía a él? Ahora, déjame dar un paso atrás. Tú recuerdas un poco de su conversión y todo esto, pero déjame dar un paso atrás. Hay una historia muy interesante en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio llama a Pedro a estar con ellos, a hablarles de Jesús. Y tú te acuerdas, no sé si recuerdes bien la historia, pero seguramente que sí. ¿Recuerdas cómo llega Pedro después de varias situaciones que tuvo que enfrentar para llegar a la casa de Cornelio? Y llega ahí y les dice unas cosas que en lo personal a mí se me hacen aberrantes, honestamente. Y está ahí la historia, la puedes leer con detenimiento. Yo te la platico en mis propias palabras. Les dice, bueno, gracias que me invitaron a comer, pero la verdad es que para mí esto es abominable que yo me junte con ustedes. Yo vengo porque, bueno, tengo una comisión, pero honestamente, ustedes saben que para mí, Pedro, un judío, es abominación que yo me siente a comer con ustedes. Ahora, imagínate que tú invitas a alguien a tu casa a comer y te llega con estas palabras, ¿no? ¿Qué le dices? No, pues sácate de aquí, o sea, yo no te quiero cerca de mi casa, ¿no? Vete de aquí. Y sin embargo, Cornelio, bueno, lo recibieron, comieron allí, y tú sabes lo que pasó después. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo, muchas conversiones, algo extraordinario que pasó allí. Pero, ¿por qué te estoy platicando de Pedro y no de Pablo? Porque esta es la gran diferencia y esa es una de las cosas que yo he pensado una y otra vez. ¿Qué pasó con Pablo? Pedro era un pescador, un simple pescador, pero Pablo era un erudito, era un hombre letrado, alguien de la alta élite teológica de su tiempo. Y sin embargo, él usa un modelo que definitivamente tuvo que ser el modelo de Jesús. El modelo de Jesús que fue acercarse a las personas, ¿no? Antes de acercarse a las personas, por supuesto, él pasa por su propio proceso de discipulado. Fue bautizado por Ananías y aprendió de Bernabé. Pero imagínate esta cuestión. Él es un erudito, él es alguien que está súper alejado de los gentiles. Pero Dios toca tan profundamente su corazón que se acerca a los gentiles y se vuelve el apóstol de los gentiles. Nadie como él. No sé por qué no le costó trabajo cruzar las fronteras. Y definitivamente que tuvo que ser el impacto de Jesús en su corazón para que él pudiera acercarse a los gentiles y no considerarlos como carbón para el infierno, como era la idea judía, o creo que todavía es. Los gentiles son carbón para el infierno, ¿no? Pero Pablo pasa esa barrera y se acerca a las personas. Y sí creo, estoy convencido, que porque Jesús tocó su vida. El modelo de Jesús definitivamente que es el modelo de Pablo. Y su visión se hizo de alcance evangelístico. Es impresionante lo que hace en el siglo I. Tú sabes, él tuvo un llamado misionero, una extensión en su cabeza y en su corazón de alcanzar a todas las naciones con el evangelio. Fue Andy Stanley que dijo, él hace un diálogo muy interesante, que un día Pablo se juntó con los 12 apóstoles, los otros apóstoles, y les dijo, ya tengo un plan para conquistar con el evangelio de Jesús el mundo. Y le dijeron, ¿cuál es ese? Y él dijo, ustedes quédense en Jerusalén y a mí déjenme el resto del mundo. Fíjate cómo lo planteó Andy Stanley.
les dice Pablo a los apóstoles, ustedes quédense en Jerusalén y a mí déjenme el resto del mundo. Entonces, ¿cómo es que evangelizó Pablo? Bueno, sí, esto de la importancia del Espíritu Santo, definitivamente su corazón, su vida estaba llena del Espíritu Santo, pero esto hacía que él siguiera el modelo de Jesús. Me he hecho a los gentiles para ganar a los gentiles, me he hecho a los judíos para ganar a los judíos, y él tenía esta ductilidad. Yo lo llamaría de una forma muy simple el modelo plastilina. Así, un día que platiqué con los niños, tú sabes, has trabajado con plastilina, la plastilina la moldeas como tú quieres, ¿no? Y Pablo es lo que hacía, podía estar en los máximos niveles de erudición allá en el Areópago, platicando con los filósofos, o podía estar con los rabinos judíos, o podía estar con los viajeros en un barco con gente simple y gentil. No había un lugar donde el corazón de Pablo no alcanzara con el evangelio a las personas, y definitivamente que tuvo que ser el modelo de Jesús. El evangelista tiene la autoridad y el poder de Dios cuando habla intencionalmente de Cristo. Y leíamos al principio, Filipenses capítulo 2, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y eso quiere decir que él encarnaba en su vida el modelo de Jesús. Entonces, él también tenía un evangelismo relacional, le gustaba ir a las casas, así dice, he predicado por todos lados y por las casas, y aprendía a relacionarse. Y yo creo que este es un gran toque para el evangelismo, hermanos, la relación. Las personas están hambrientas de relaciones. Oscar Thompson escribió allá por la década de los 90 un libro extraordinario sobre evangelismo que le llamó Círculos Concéntricos. Y él decía, simplemente tienes que acercarte a tu círculo concéntrico que está allí contigo, ¿no? Tu casa, tu familia, y luego tus vecinos, tus amigos, y así círculos concéntricos. Pero él decía, porque las personas estamos hambrientas de relaciones. Y esto me parece que era el toque que tenía Pablo de hacer evangelismo. Sí hacía predicación y enseñanza, predicaba la palabra, tenía mucha preparación, y también algo muy importante, hermano, hermana, que Pablo tenía una sólida formación para disertar con las mentes más preparadas de su época. Así que el evangelismo no es simplemente presentar cosas sencillas y ya. No, también el evangelismo nos demanda que nos preparemos de una forma muy consciente para, como decía Pedro en su carta, para presentar defensa cuando alguien demande razón de nuestra fe. Así es que, en pocas palabras, la visión de Pablo fue una visión evangelística relacional. Tú puedes ver sus cartas, puedes ver la carta de Filemón, una carta sumamente cercana, y creo que su toque, una vez más, era un toque relacional influido por el modelo de Jesús, y alcanzó a todo el mundo conocido de su tiempo. Entonces, en síntesis, hermano, hermana, creo que tú y yo podemos practicar este modelo, buscar las relaciones, y en muchas maneras necesitamos estar abiertos a relacionarnos con personas que definitivamente no son como nosotros. Si eres muy intelectual, te costará trabajo acercarte a los no intelectuales, pero si el Espíritu de Dios toma tu vida, puedes acercarte a ellos. Si eres muy simple y vas al revés con alguien muy intelectual, lo mismo. Dios te va a dar gracia para alcanzar a esas personas y expandir nuestra visión, así como lo decía Pablo. Así es que quiero dejar este espacio también una vez más para mi hermano David, que nos hablará del modelo Felipe. El modelo Felipe, dos aspectos importantes que nosotros tenemos que enseñar. ¿Cuál es el modelo Felipe? Los tiempos cambiaron, como decíamos, pero
nuestro modelo no. Y Felipe, siendo un hombre común y corriente, vamos a llamarle así, dentro de la iglesia de Jerusalén, y que fue escogido para ciertas labores dentro del contexto de la nueva iglesia naciente, él era un hombre lleno del Espíritu Santo y era un hombre que usó sus dones para la acción evangelística. En él vemos cómo obedeció el mandato, obedecía a los principios que él ya conocía. Él era un hombre que estaba ahí o había escuchado la predicación de los apóstoles, cómo el Señor Jesucristo se había manifestado de una manera tremenda. Entonces, él tiene que llevar a cabo su ministerio, y vemos cómo este hombre va a Samaria, cómo este hombre por órdenes del Espíritu Santo llega a ese lugar y comienza a predicar en aquel lugar, comienza a compartir el evangelio. Seguramente la primera persona que vio le habló de Cristo, y así va sucesivamente, y posteriormente le predicó a la ciudad. En ese momento allá hubo un avivamiento, la gente empezó a tener un cambio, empezó a atender lo que era el evangelio de Cristo. Pero este hombre aprovechó la oportunidad y se fue a predicar el evangelio. Esto es muy importante. En el evangelismo personal debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos va a dar. Cuando esto es así, ni siquiera debemos estar buscando, por así llamarle, a ver a quién le vamos a hablar el día de hoy. El Señor va a poner a través del Espíritu Santo esas oportunidades, y muchas veces vamos a llegar con la gente que menos pensamos. Vamos a estar ahí compartiendo el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio que transforma vidas. Y cuando Felipe lo llevó a cabo, no solamente fue en la ciudad de Samaria, sino también con aquel hombre, el funcionario etíope, que iba de regreso a su patria. Leyendo el profeta Isaías, ustedes conocen ese relato, y entonces con toda la intención, hemos dicho que evangelismo personal es un evangelismo con intención. Él se acercó al carro de este hombre, ahí caminando al lado de él. Imagínense esta escena ahí en el desierto, y le pregunta Felipe al funcionario etíope: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: no entiendo nada. Él iba leyendo al profeta Isaías. Muchas personas así están el día de hoy. No están entendiendo, están leyendo o están escuchando. Ahorita con tantos medios que tenemos a la mano y la oportunidad de ver, de escuchar sermones, mensajes, cultos, la gente lo está haciendo, así es, pero está entendiendo, está comprendiendo. Entonces aquí es donde el evangelista, los hermanos en la fe, la iglesia de Cristo entra en acción y le pregunta: ¿estás entendiendo? No, yo te enseño. Entonces, este hombre lleno del Espíritu Santo fue con este varón, le instruyó, le enseñó, leyeron la palabra, él usó sus dones, y entonces el hombre etíope tuvo un encuentro con Jesús. Es decir, fue tan sencillo el llevarle a los pies de Cristo, que en ese momento encontraron un lugar donde había agua, y le dijo: pues me quiero bautizar. Dijo el etíope: pues órale, como viene. Felipe no era un pastor ordenado, ni de seminario, ni mucho menos, ¿verdad? Y no pidió dirección de la iglesia. Ahí mismo el Espíritu Santo le dijo: aquí te bautizamos. Descendieron al agua y lo bautizó, y posteriormente el etíope se fue contento, gozoso, y Felipe fue llevado a otro lugar. ¿Qué hay en la enseñanza de este varón? Obediencia. Hay deseo. Él tenía ese don o esos dones. Pero no por no tenerlos no vamos a hacer nada. Es decir, la iglesia de Cristo debe de apurarse a llevar a cabo el mandato de ir y predicar a todas las naciones. Así como Felipe, este principio que vemos en la palabra de Dios, de llevar el mensaje intencionalmente a Samaria, a un lugar, a una colonia, y posteriormente hablarle a una persona para Cristo, en este caso el funcionario de Etiopía. Vemos un hombre sensible a la voz de Dios. Y este varón es uno de los héroes que tenemos ahí en Hechos de los Apóstoles,
que fue el que inicia la predicación poderosa, habiendo un avivamiento en Samaria y de un hombre que seguramente llevó el evangelio a Etiopía. Aquí vemos cómo hay fruto, cómo se reproducen y cómo un solo hombre puede hacer mucho para la gloria de Dios en relación al evangelismo personal. Vamos a escuchar las 5 verdades fundamentales que nos van a ayudar a comprender el proceso del evangelismo personal. Adelante, mi hermano Galo. Su audio, por favor, hermano Galo. Gracias, perdón. Muchas gracias, hermano David y hermano Víctor, por compartirnos estos principios, estos modelos. Les quiero recordar, mis hermanos, que lo que ellos han presentado es una síntesis de todo un seminario que están preparando bajo estos modelos. O sea, solamente ellos han extractado algunas partes, algunos elementos importantes para compartirlos con ustedes esta mañana. Pero los seminarios están totalmente desarrollados y se van a grabar y se van también a presentar en actividades que vamos a invitarles a ustedes para que pues animen a sus miembros a que asistan a los webinars que vamos a estar dando en los próximos meses y en los próximos años. Hermanos, seguramente en esta mañana ya han surgido algunas preguntas en sus mentes sobre lo que hemos estado compartiendo. Si tienen preguntas, por favor, pónganlos en el chat, porque va a haber un tiempo antes de que terminemos nuestro encuentro de esta mañana. Vamos a darles oportunidad para que ustedes hagan preguntas. Entonces, pónganlo en el chat, por favor, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre lo que están escuchando. Ya dije, hermanos, esta es una serie de seminarios que vamos a estar dando con ustedes. Ahora, yo no soy Jesús, no soy Pablo, ni soy Felipe. Yo podría usar como razonamiento y decir, bueno, yo no evangelizo porque, pues, bueno, Jesús, era el Hijo de Dios, el Mesías, ¿verdad? Pues tenía una habilidad única para poder hablar a la gente, atraer a la gente para que le escucharan. Yo no soy Jesús. ¿Cómo va la gente a interesarse a escuchar de parte mía mi testimonio acerca de mi experiencia con el Señor Jesús, ¿no? Pues yo no soy Pablo, erudito, como decía el hermano Víctor, no soy Pablo. No he estudiado tanto como él estudió, no soy académico como él lo fue. Me cuesta a mí adaptarme así para hablar con las personas. Pues no soy Pablo, podría decir yo, ¿verdad? Y otro, bueno, Felipe, pues en realidad fue algo sobrenatural ahí que sucedió, que de pronto pues el Espíritu Santo lo trasladó a Felipe para estar ahí con el etíope, ¿no? Y testificarle y explicarle la palabra de Dios a él. Entonces, me podría decir, pero yo soy un hermano, una hermana sencilla, ¿cómo lo hago yo? Y hermanos pastores y hermanas pastores, les puedo asegurar que muchos miembros en sus congregaciones tienen esos pensamientos que les estoy compartiendo en este momento. Tienen esas preguntas y tienen esas dudas, ¿no? En realidad, se piensa que ese 93% que no habla de Jesús, mis queridos hermanos, no habla de Jesús porque no saben qué decir. No saben qué decir. Y si saben qué decir, no saben cómo decirlo. ¿Ok? Entonces, yo pasé por esa experiencia, mis hermanos. Yo pasé por esa experiencia. Me convertí y experimentaba una transformación de mi vida y escuchaba que yo debía testificar de lo que estaba pasando en mi vida, pero no sabía qué decir. Y cuando ya después me enseñaron qué decir, yo me preguntaba, pero ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Así que este seminario sobre las 5 verdades para presentar el Evangelio es un método práctico para Galo Vázquez, para este hombre que no sabía qué decir y no sabía cómo decir, pero que alguien sí me enseñó a saber qué decir y a saber cómo decirlo.
Y esa es la tarea suya. Esa es la tarea del pastor. Esa es la tarea del discípulo que ya tiene cierta madurez, ayudar a otros para que puedan compartir las. Entonces, yo aprendí, no crean que soy muy sabio, aprendí de un libro que se llama La reproducción espiritual. De aquí aprendí las 5 verdades fundamentales, o lo que yo les llamo las 5 verdades cardinales. Entonces, mis hermanos, lo he usado en un avión, lo he usado en un hospital, lo he usado en la calle, lo he usado después de predicar en una iglesia, cuando la gente se acerca a hacer preguntas, en cualquier instancia. Puedo estar hablando acerca de política, puedo estar hablando acerca de asuntos domésticos, puedo estar hablando acerca de la familia, todo. No importa de qué conversación tenemos, hay con estas 5 verdades mentales, hay una coyuntura, hay una forma de decir, sí, pero tú tienes toda la razón lo que me estás diciendo sobre la crisis mundial. Sí, tienes razón sobre los problemas psicológicos. Sí, fíjate, tienes razón sobre las presiones económicas. Pero ¿sabes qué? ¿Has oído tú acerca de las 5 verdades fundamentales? Y como que uno de pronto encuentra que la gente te presta atención. Por lo menos es mi experiencia. Cada vez que yo estoy en una conversación y de pronto encuentro el momento indicado para decirle, pero ¿has oído acerca de las 5 verdades fundamentales, las 5 verdades cardinales? ¡Wow! Como que de pronto yo logro el interés, la atención de la persona. Y entonces me dice, no, ¿cuáles son? Bueno, ¿a qué te refieres? Bueno, mira, permíteme, aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, se encuentran las 5 verdades fundamentales. Y entonces le empiezo a esa persona, le digo, lee por favor este versículo. Y empiezo a darles las 5 verdades. Ahorita ustedes las pueden ver ahí en la lámina, pero no les voy a predicar a ustedes porque ustedes ya la saben, ¿verdad? Pero les quiero decir que hay métodos muy prácticos, muy sencillos, como de las 5 verdades fundamentales, que se pueden utilizar o enseñarles a los creyentes para que usen. Yo las tengo subrayadas en mi Biblia, y es como una cadena de pocos versículos que les recomiendo que los memoricen, que los subrayen, y entonces cuando tengo la oportunidad, inmediatamente voy a la primera verdad, y junto a ese versículo ya está anotado, aquí tengo anotado el versículo que sigue para la segunda verdad, y así sucesivamente le voy guiando primera verdad, segunda verdad, tercera verdad, cuarta verdad y quinta verdad. Y ya cuando llego a la quinta verdad, ya estoy listo para que yo le pueda hacer la invitación. ¿No te gustaría conocer a la verdad, que es la persona del Señor Jesucristo? Porque dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Y aterrizo presentando el mensaje del evangelio. O sea, sí está el modelo de Jesús y tenemos que aprender los principios que nos ayudan a establecer el fundamento de cómo evangelizar. Sí tenemos que aprender de Pablo, que sabía cómo evangelizar personalmente a gente de toda clase, de nivel social. Sí tenemos que aprender a confiar, como lo hizo Felipe, en la obra sobrenatural de Jesús, o la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que Él es el que va a producir, como ya dijimos antes, el querer como el hacer. Él te va a dar la palabra. Si tú conoces las verdades fundamentales de la palabra de Dios, las tienes bien marcadas en tu Biblia, las tienes bien marcadas en tu corazón y en tu mente, memorizadas, entonces en cualquier instancia, no importa con quién, vas a poder compartir las verdades, 5 verdades fundamentales del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y dar testimonio de tu fe en Él. Ya sabrás qué decir y sabrás cómo decirlo. Así que no voy a explicarles todas las verdades por ahora, porque les quiero invitar para que se vayan preparando para tomar estos seminarios que van a ser de gran bendición para todos ustedes, para los santos en la iglesia, para cada creyente,
y que ustedes, pastores, pueden usar estos materiales para capacitarles y involucrarles en esta estrategia de cada uno gane a uno. Así que lo que les hemos dado esta mañana es solamente una introducción a todo el contenido, a todo lo que representa estos seminarios. Plan Nacional de Evangelismo 2020-2025. Es una iniciativa de vela para toda la Iglesia Evangélica Mexicana. Para cualquier información sobre el Plan Nacional de Evangelismo, infórmate y participa. Contáctanos, infórmate y participa. Ahí están nuestras direcciones y también en los comentarios puedes dejarnos tus dudas, cualquier cosa en lo que te podamos servir. Infórmate y participa. Puedes buscarnos en nuestras direcciones que ves ahí y estamos para servirte. Plan Nacional de Evangelismo. Dios te bendiga.